Altamira, seguimos en BTV y ahora con Federico Comesaña. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien, Fede? Todo bien. Buenas noches a todos. ¿Qué está pasando ahí en los consejos de salario? Bien, analicemos qué está pasando. Realmente los lineamientos que planteó el Poder Ejecutivo, que es lo que hoy está discutiéndose y lo que entra a plantear las reglas de juego para la próxima ronda de consejos de salario, no dejó contentos a nadie, ni a trabajadores ni a empresarios. Vamos a ver que este es un momento muy particular donde es difícil dejar a alguien contento, pero aún así hay elementos que vamos a analizar y tienen que ver con la forma en que fueron planteadas estas líneas de negociación. Empecemos entendiendo la situación en la que estamos, esto es, qué nos dejó el acuerdo puente que planteó el gobierno y que fue aprobado tanto por trabajadores como por empresarios el año pasado. Si vemos en pantalla, lo que vemos es ahora una línea de tiempo nada más, desde desde julio de 2020 a julio de este año, y lo que hizo el acuerdo puente en realidad fue postergar la negociación. Lo que se acordó a nivel tripartito fue un aumento, o sea, dejar sin variación julio de 2020, más allá de los remanentes de acuerdos anteriores. En enero, un aumento del 3% nominal que rigió para los sectores que entraban en este acuerdo, y luego, al final del periodo, se hacía un cálculo particular, que el cálculo era ver la inflación acumulada en el periodo, y a esa inflación en realidad se le iba a quitar la caída que tuviera el PBI. En ese momento se esperaba una inflación de 8,2%, el PBI se esperaba que cayera a 3,5%, y entonces al final lo que daba era que de alguna manera se iba a tener que aumentar 1,7% para que la caída del salario real fuera de 3,5%, que era lo que se esperaba que la economía cayera. Sin embargo, la realidad se empecinó en ir por otro lado, y la caída de la actividad fue mayor y la inflación fue un poquito más baja, 7,3% la inflación, la caída del PBI fue 5,9%, con lo cual si se regía por esta regla, sí, lo que tendría que haber pasado, en vez de dar un adicional de aumento salarial, tendría que habernos sacado un 1,6%. Esto, que en realidad es absurdo, porque de hecho la legislación uruguaya no permite una reducción masiva del salario nominal, no está previsto. Esto no fue previsto por nadie durante ese acuerdo, porque tal era el grado de optimismo, la visión optimista que había sobre el manejo de la pandemia, cómo los uruguayos éramos inmunes a una realidad que estaba afectando a todo el mundo, y de alguna manera esa visión de que la economía iba a caer en 2020, pero no iba a caer mucho, ese 3,5%, y que 2021 ya rápidamente se iba a recuperar, y de hecho cuando uno ve lo que son los presupuestos, tampoco se preveía gastos adicionales de pandemia para este año. Entonces, las tres partes negociaron, las tres partes acordaron este mecanismo, y la realidad convirtió en absurdo el mecanismo. Lo que hizo el gobierno fue decir, bueno, no te voy a sacar nada, pero tampoco te voy a dar nada adicional. La caída del salario real terminó siendo de 4,3%. Basado en o sea, el salario en realidad, el salario real de los trabajadores bajó mucho menos, 1,7%, pero los que se rigieron por este acuerdo terminaron cayendo 4,3%. Eso es lo que van a tener que recuperar de ahora en más. Hay un análisis que hace el economista Javier Daedo en una columna que publicó esta semana el diario El País, que es interesante para visualizar qué implica todo esto, porque en general se habla de la caída del salario real y de alguna manera eso genera cierto malestar en la gente, pero veamos la película completa, o saquemos la foto de más arriba del bolsillo de uno y pensemos en la economía en su conjunto. El año pasado la economía cayó 5,9%. ¿Qué pasó con la masa salarial, que es todo lo que reciben los trabajadores, todos los trabajadores juntos por concepto de salario?
cayó 5,2%, un poquito por debajo que la economía en su conjunto. Es natural que la masa salarial evolucione de manera relativamente similar a lo que evoluciona el PBI en términos reales. Cuando descomponemos, ¿qué cosas puede hacer que la masa salarial aumente o baje? Bueno, una variación en los salarios o una variación en el empleo. La gente gana más o hay menos gente que percibe, o hay más o menos gente que percibe ingresos. ¿Qué pasó el año pasado? 1,7 puntos se explican por el salario. 3,5 puntos se explican por el empleo. Es decir, de la caída de la masa salarial producto de una economía que se contrajo, 2/3 se explicó por una caída del empleo, 1/3 se explicó por una caída del salario. Esto es, o se absorbe esta menor actividad por el salario o se absorbe por el empleo. Pensar de que va a ser un componente solo el que lo absorba es imposible, no va a pasar. Pero sí hay que buscar cierto balance porque el costo social es alto de la pérdida de salario, pero también es alto, y quizás en algunos casos mucho más, una pérdida asociada al empleo. Claro. Entonces tenemos una economía que cae y que empieza a recuperarse, pero a un ritmo lento. Tenemos un empleo que se contrajo y empieza a recuperarse al ritmo lento, incluso en los últimos meses con cierta caída, cierto retroceso de nuevo. Y ahora que viene la nueva ronda de consejos de salarios. Lo que plantea el gobierno en estos lineamientos ya no es un ajuste puente, sino es, bueno, salvo excepciones que son las microempresas y los sectores que realmente están complicados todavía, como son el turismo, eventos y todos esos sectores perjudicados directamente todavía por la pandemia, bueno, que se negocien a 2 años, con aumentos nominales año a año, hasta que llegue lo que sería el final de ese segundo año. Y según las proyecciones de inflación del gobierno, porque se negocian con proyecciones actuales del gobierno, se estaría acumulando una recuperación real de 1,6%, en línea con la promesa que hizo el gobierno el año pasado de, bueno, ni bien crezca la economía en 2021, vamos a empezar a recuperar poder de compra. Ese 1,6. Ahora, si en vez de verlo con las proyecciones que tiene el gobierno, lo vemos con las proyecciones de los analistas particulares, de los privados, vemos una caída de 2,7%. ¿Por qué? Porque espera una inflación más alta. Si el gobierno tiene razón en inflación, aumenta el poder de compra. Si el gobierno no tiene razón en inflación, va a caer el poder de compra. Y lo que hizo el gobierno al final del periodo es un correctivo por inflación. Entonces, bueno, yo te lo recupero. Te lo recupero completamente, este 2,7, si vos sos un sector que recuperó empleo, y si no, lo recuperarás parcialmente. Pero en definitiva, bueno, vuelve a atar a lo que pase con los precios lo que va a pasar con salarios. Se sabe que de alguna manera hay un seguro para los trabajadores de, bueno, no se va a perder al final de ese periodo más poder de compra del que se perdió, pero la recuperación va a ser lenta y tiene sentido que sea lenta porque veíamos que está ese dilema entre empleo y salarios que hace que, bueno, sí, el gobierno fácilmente puede facilitar el aumento del salario, pero va a ser siempre a costa del empleo en un escenario en el cual la economía no solo crece más lento de lo que crecía, sino que además lo hace desde un piso más bajo del que se esperaba. Entonces, cuidado con ponerle palos en la rueda. Uno de los problemas que tiene los consejos de salarios con el esquema actual no es un problema de los consejos de salarios, sino de las condiciones actuales en las que se negocia, es la rigidez que tiene y cómo en un escenario como el actual, en el cual hay una disparidad enorme de situaciones, no solo entre ramas de actividad, sino también dentro de las propias ramas, no logra atender esas particularidades y va a hacer que, bueno, para muchos lo que se desea poco, para otros sectores lo que se desea demasiado, y eso ponga en riesgo no solo el empleo, sino la capacidad de la economía para seguir recuperándose. ¿Qué te parece? Empleo, salario, y bueno, ahí está muchas veces el dilema de algunos sindicatos que reclaman salario en aras de descuidar el empleo, ¿no? El PIT-CNT ha dicho que, bueno, que el objetivo es el empleo,
pero cuando entran a funcionar las cosas y entran a caminar, vos ves que hay algunos sectores que el salario también lo terminan peleando. Y ahí es una disyuntiva medio complicada. Gracias, Fede. Por favor, hasta la semana que viene. Muy bien, nos vamos a una tanda, ya volvemos.